Elena se arrastraba por el desierto desolado, llevando un veneno mortal en su interior, dejando atrás el fuego, la destrucción y los gritos silenciados. Cargaba con la herida de una flecha envenenada y el horror de una masacre. Pero en la frontera entre la vida y la muerte, encontró la salvación en un misterioso guerrero apache, quien sanó su cuerpo solo para encadenar su alma con una deuda impagable. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video. Porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. Bajo el cielo del desierto de Sonora, la vida y la muerte estaban separadas por un solo aliento, y Elena estaba a punto de enfrentarse a ambas a la vez. El sol de 1883 caía como un martillo sobre la tierra agrietada, obligando a las pocas criaturas vivas a buscar refugio en la escasa sombra de los cactus y las rocas. Pero Elena no tenía ese lujo. Su rancho, apenas una cabaña de adobe y un corral polvoriento al pie de la Sierra Madre, era una isla de soledad en un océano de silencio hostil. Dentro de la cabaña, el aire era espeso y cálido. Elena estaba sentada en una silla de madera, con la espalda recta a pesar del peso de su vientre. En sus manos sostenía una pequeña camisa de bebé, remendando una costura con dedos que se movían con una delicadeza aprendida. Cada puntada era un susurro, una oración por la pequeña vida que crecía dentro de ella, su única compañía desde que los apaches se habían llevado a Ricardo 6 meses atrás. Miró la pila de ropa diminuta, un faro de esperanza en la penumbra de su dolor. Su objetivo era simple: sobrevivir un día más, preparar el camino para la llegada de su hijo. Pero la despensa estaba casi vacía. Un puñado de frijoles, un poco de harina de maíz. La preocupación era una vieja amiga, una sombra que se alargaba a medida que su embarazo llegaba a su fin. Con un suspiro, se levantó, sintiendo el dolor sordo en la parte baja de su espalda. Era hora de ir por agua al arroyo, la única fuente de vida en kilómetros a la redonda. Afuera, el silencio era tan profundo que casi podía oírse. Era un silencio expectante, como si la propia tierra contuviera la respiración. Mientras caminaba por el sendero familiar hacia el arroyo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo rojo, una sensación de inquietud se apoderó de ella. El desierto nunca era verdaderamente silencioso. Siempre había el zumbido de un insecto, el grito lejano de un halcón. Hoy no. Hoy, el mundo parecía estar observando. Llegó a la orilla del arroyo, un hilo de agua que serpenteaba entre las rocas. Mientras se arrodillaba para llenar su cubo, algo captó su atención. Una mancha carmesí sobre una piedra pálida, demasiado oscura y espesa para ser óxido. Sangre. Se le heló la suya propia. Levantó la vista y vio otra gota, y luego otra, formando un rastro macabro que se perdía entre los arbustos espinosos. El miedo, crudo y paralizante, le gritó que corriera, que volviera a la frágil seguridad de su casa y atrancara la puerta. Podría ser un animal herido, un puma o un coyote, o podría ser algo mucho peor. En estas tierras, la violencia era tan común como el sol. Pero entonces, una curiosidad mórbida, una extraña compasión, la impulsó a dar un paso. Luego otro. Siguió el rastro con el corazón latiéndole en la garganta, cada crujido de una rama bajo sus pies sonando como un disparo. Detrás de un denso matorral, lo encontró. No era un animal, era un hombre, caído boca abajo junto a una roca, con la espalda cubierta de sangre seca y fresca que empapaba su camisa de piel de ante. Su largo cabello negro estaba esparcido sobre el polvo. No era un vaquero, ni un soldado. Era un apache. Elena se quedó petrificada. El enemigo, el salvaje sin alma del que las historias de la ciudad hablaban con terror. El pueblo al que pertenecían los hombres que habían matado a su Ricardo. El odio y el miedo se arremolinaron en su interior, un veneno helado. Debería dejarlo allí, dejar que el desierto reclamara lo que era suyo. Era justicia. Estaba a punto de darse la vuelta cuando el hombre emitió un suave gemido, un sonido tan lleno de dolor y vulnerabilidad que atravesó su coraza de miedo, y en ese mismo instante sintió una patada dentro de ella. Una pequeña vida se movió, un recordatorio vibrante de que ella era portadora de un milagro, no una portadora de muerte. ¿Podía ella,
que estaba a punto de dar a luz, negar la vida a otro ser humano, sin importar quién fuera. Miró el cuerpo herido del hombre y luego su propio vientre abultado. La elección se hizo clara, no en su mente, sino en su alma. A pesar de sus manos temblorosas, Elena agarró el brazo del extraño, comenzando a arrastrarlo fuera de los arbustos. No sabía que acababa de arrastrar también su propio destino con él. Para salvar una vida, Elena tuvo que apostar todo lo que tenía, pero pronto se dio cuenta de que la herida más aterradora no estaba en la carne. Arrastrar al hombre hasta la cabaña fue una batalla brutal contra el peso muerto y su propio cuerpo agotado. Cada paso era una agonía. Sus músculos gritaban en protesta y el peso de su vientre tiraba de ella hacia el suelo. Finalmente, lo depositó con un gruñido ahogado sobre su propio catre, el único lecho de la casa. Por un momento, se apoyó contra la pared de adobe, con el pecho agitado, sintiendo cómo el sudor y el polvo formaban un rastro en su piel. La lámpara de aceite que encendió arrojaba sombras danzantes que hacían que el rostro inconsciente del guerrero pareciera una máscara trágica, tallada en piedra y sufrimiento. Con manos temblorosas que se negaban a obedecer del todo, comenzó la tarea. Tuvo que usar su propio cuchillo de cocina para cortar la tela gruesa de su camisa de piel, un acto que se sintió profano y extrañamente íntimo. La herida que reveló era peor de lo que había imaginado. No era un corte limpio, sino un agujero feo y ennegrecido en su hombro, obra de una bala. La sangre seguía manando lentamente, tiñendo de un rojo oscuro la piel cobriza. Cada vez que su paño húmedo tocaba la piel febril del hombre, una parte de ella gritaba traición. Este era uno de ellos, un salvaje sin nombre del pueblo que le había arrebatado a Ricardo. Pero el gemido que escapó de sus labios secos no era el de un monstruo, sino el de un hombre agonizante. El pánico amenazó con ahogarla, pero lo empujó hacia abajo, recurriendo a los recuerdos como un ancla. Recordó las largas tardes en las que Ricardo le enseñaba los secretos del desierto. Esta hierba detiene la sangre de un hombre, le había dicho una vez, sonriendo mientras le mostraba una planta de hojas grises y aterciopeladas. Corrió hacia el pequeño manojo que tenía secando cerca de la chimenea y, con un mortero de piedra, preparó una pasta espesa y aromática, tal como él le había enseñado. Limpiar y vendar la herida fue un acto de concentración desesperada. Estaba tocando al enemigo, sintiendo el calor febril de su piel, oliendo el aroma a sudor, sangre vieja y la tierra de la que provenía. Trabajó en silencio, una y otra vez diciéndose a sí misma que no estaba salvando a un apache, sino simplemente a un hombre. La larga noche pasó en una vigilia tensa, cada sombra un posible peligro, cada crujido de la madera un posible regreso de sus perseguidores. A la mañana siguiente, agotada y con los ojos irritados, estaba sentada en su silla cuando los ojos del hombre se abrieron de golpe. No hubo un despertar lento ni confuso. Un segundo estaba inconsciente, y al siguiente sus ojos, negros y afilados como el obsidiana, estaban fijos en ella. No había gratitud ni confusión en ellos, solo una hostilidad pura y helada, la de un animal salvaje que despierta en una jaula. Su primera reacción fue un movimiento rápido, instintivo, hacia su cadera, donde debería haber estado su cuchillo. El vacío que encontró allí transformó su hostilidad en una rabia silenciosa y contenida. Sus músculos se tensaron bajo las vendas. Elena no se movió, ni siquiera parpadeó, simplemente sostuvo su mirada, con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo que el más mínimo gesto de miedo podría ser interpretado como una agresión. Horas más tarde, le llevó un cuenco con un caldo de maíz aguado, lo único que su estómago probablemente podría tolerar. Se movió con una lentitud deliberada, como quien se acerca a un animal herido, y se lo ofreció en silencio. Él la miró, luego al cuenco, y giró la cabeza con un desdén orgulloso. Era un rechazo absoluto, una declaración de guerra silenciosa. No aceptaría nada de ella, su captora, su enemiga. Elena no insistió. Comprendió el orgullo del guerrero. Dejó el cuenco en el suelo, al alcance de su mano, y retrocedió a su rincón de la habitación, reanudando su costura. La tensión era una cuerda tensa entre ellos. El sol subió alto en el cielo, llenando la cabaña de una luz implacable que no ofrecía consuelo. El orgullo era un fuego en el pecho del hombre, luchando contra el frío de la debilidad que se extendía por sus miembros.
Aceptar su ayuda era admitir la derrota, depender de la misma gente que había destruido su mundo, pero su cuerpo, traicionero, clamaba por sustento. Finalmente, la necesidad brutal de su cuerpo venció a su espíritu indomable. Con un movimiento lento y deliberado que le costó una mueca de dolor, se incorporó, tomó el cuenco y bebió el caldo con avidez, sin apartar los ojos de ella, como si la desafiara a comentar. El sonido del cuenco raspando el suelo y el de su garganta al tragar fueron los únicos ruidos que rompieron el pesado silencio durante una eternidad. El sol comenzaba su lento descenso, pintando las paredes de adobe con tonos anaranjados y sangrientos, cuando la voz del hombre finalmente rompió el hechizo. Fue una palabra, un graznido áspero y bajo que pareció rasgar su garganta, áspera por la falta de uso y el dolor. Agua. Era una petición, una rendición, el primer y más pequeño puente construido sobre el abismo que los separaba. Elena sintió una extraña punzada, una mezcla de alivio y triunfo. Tomó una taza de hojalata, la llenó de agua fresca del cubo y se la llevó. Cuando Elena le dio el agua, al inclinarse, la manga improvisada que cubría su brazo se deslizó ligeramente. Vio sin querer un tatuaje simbólico de la tribu en su bíceps. El diseño era intrincado, un halcón estilizado, con las alas extendidas en un ángulo agudo y agresivo, grabado en su piel con una tinta negra y permanente. La imagen golpeó su memoria como un relámpago, evocando un eco de reconocimiento tan claro y a la vez tan esquivo que la dejó sin aliento. Lo conocía. Ese símbolo. Lo había visto antes. Estaba segura. ¿Dónde? Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. La confianza es como una semilla en el desierto. Requiere mucho valor para plantarla, y ninguno de los dos estaba seguro de tener suficiente. Habían pasado varios días. El silencio en la pequeña cabaña de adobe ya no era un campo de batalla, sino una tregua incómoda, llena de preguntas no formuladas y miradas que se desviaban rápidamente. Tahan pasaba la mayor parte del tiempo en el catre, recuperando fuerzas, y Elena se movía a su alrededor, ocupada en sus tareas, creando una rutina frágil para mantener a raya el miedo y la incertidumbre. La imagen del tatuaje del halcón seguía apareciendo en su mente en momentos inesperados, una llave para un recuerdo que se negaba a abrirse. Una mañana, mientras Elena preparaba la pasta de hierbas grises que le había enseñado Ricardo, Tahan hizo un sonido bajo en su garganta para llamar su atención. Cuando ella se giró, él negó lentamente con la cabeza. Luego, con un esfuerzo visible, señaló hacia la puerta. Elena dudó un momento. Su instinto le advertía que no le diera la espalda, pero la debilidad del hombre era evidente. Lo observó mientras él, apoyándose en la pared, caminaba con pasos vacilantes hacia el exterior. Ella lo siguió. Él la ignoró y escudriñó la tierra reseca cerca de la cabaña hasta que encontró lo que buscaba. Una hierba de aspecto insignificante con pequeñas flores amarillas que ella siempre había considerado maleza. Arrancó unas cuantas hojas, regresó al interior y usando la misma piedra de mortero de Elena, las machacó hasta convertirlas en una pulpa oscura y de olor acre. Se la tendió. Fue la primera vez que él le ofreció algo más que silencio y hostilidad. Le ofreció conocimiento. Elena tomó la pasta y, con cuidado, reemplazó el viejo vendaje de su hombro por el nuevo. Tahan siseó de dolor, pero casi de inmediato, un suspiro de alivio escapó de sus labios. La nueva medicina trajo un frescor calmante que la anterior no tenía. No se dijeron palabras, pero en ese simple intercambio, una diminuta semilla de confianza fue plantada. 2 días después, el sonido de ruedas y una campana lejana fue tan inesperado que ambos se congelaron como estatuas. Era Mateo, un viejo vendedor ambulante que pasaba por la región 2 o 3 veces al año. El pánico se apoderó de Elena. «Escóndete», le susurró a Tahan, empujándolo hacia el rincón más oscuro de la habitación y cubriéndolo con una manta raída. Mateo era un hombre pequeño y arrugado, con ojos brillantes que lo veían todo. Traía noticias y chismes, un vínculo vital con el mundo exterior. Mientras intercambiaban un poco de harina por sal y agujas, el viejo no paró de hablar. «Tiempos difíciles, Elenita, tiempos difíciles», dijo, negando con la cabeza. «Ese nuevo coronel, Vargas, es un demonio.
Está decidido a limpiar estas tierras de hasta el último apache. No deja a nadie con vida, ni mujeres ni niños. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mantuvo su rostro inexpresivo, una máscara de tranquila cortesía. Dicen que hace una semana tuvo una escaramuza con un grupo de chiricahuas cerca de las montañas, continuó Mateo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella. Casi los aniquila, pero el líder, un joven guerrero del que se cuentan historias terribles, logró escapar, aunque gravemente herido. Vargas ha ofrecido una recompensa enorme por él. Creen que se esconde en algún lugar por aquí. Cada palabra del viejo Mateo era un clavo en el ataúd de su frágil paz. Cuando finalmente se fue, el tintineo de su campana desvaneciéndose en la distancia, Elena cerró la puerta y se apoyó en ella, su mirada encontrando la de Tahán, que había apartado la manta. Él había escuchado todo, vio el conocimiento y el miedo reflejados en los ojos de ella, y supo que ya no había lugar para el silencio. Tahán, dijo él, la palabra, su nombre, fue un regalo, una confesión. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta casi la ahogaba. Elena, respondió, fue una presentación formal en las circunstancias más desesperadas, un pacto sellado en un peligro compartido. El peso de esa verdad cayó sobre Tahán. Estaba poniendo a esta mujer, a esta extraña que le había salvado la vida, en un peligro mortal. Con una determinación sombría, usó la pared para ponerse de pie, sus piernas temblando por el esfuerzo y la debilidad. Debo herirme, logró decir, las palabras un esfuerzo tanto físico como emocional. Dio un paso, luego otro, pero su cuerpo lo traicionó. Se tambaleó, a punto de caer. Elena no dijo nada. Se movió rápidamente y lo sostuvo antes de que se derrumbara. Su mano, pequeña y firme contra su pecho, lo detuvo. Solo sacudió la cabeza y lo empujó suavemente para que se sentara de nuevo en la cama. Con esa acción, había tomado una decisión. El destino de él estaba ahora ligado al de ella. En el silencio de la pequeña cabaña, dos enemigos comenzaron a aprender el único lenguaje universalmente verdadero en el mundo, el de la amabilidad. Las semanas se deslizaron una tras otra, marcadas por el sol implacable y las noches frías del desierto. La herida de Tahán sanó, dejando una cicatriz dentada en su hombro que hablaba de una violencia que ninguno de los dos mencionaba. Ya no era el bulto indefenso en el catre, sino una presencia silenciosa y vigilante en la vida de Elena. El silencio entre ellos cambió. La hostilidad se había disuelto, reemplazada por una cautelosa familiaridad. Tahán comenzó a pagar su deuda con acciones, no con palabras. Una mañana, Elena se despertó y encontró que el poste roto del corral había sido reparado, firmemente asegurado con tiras de cuero que él mismo había cortado y tratado. Otro día, mientras ella regresaba del arroyo, lo encontró afilando la hoja de su hacha desgastada con una paciencia de monje. Pronto, la carne fresca apareció en su mesa con más regularidad, conejos y codornices atrapados en trampas ingeniosas que él colocaba al amanecer. Cada una de estas tareas era una ofrenda, un ladrillo más en el puente que se construía silenciosamente entre sus dos mundos. El lenguaje verbal llegó después, en fragmentos torpes. Comenzó Elena. Una tarde, le ofreció un trozo de pan recién horneado y dijo claramente, «Pan». Él la miró, luego al pan, y repitió la palabra, su lengua tropezando con el sonido desconocido. Días después, fue él quien señaló hacia el cielo y dijo una palabra gutural en su lengua chiricahua. Ella intentó repetirla, y su torpe pronunciación hizo que la comisura de sus labios se contrajera. Fue la primera vez que vio algo parecido a una sonrisa en su rostro, y el descubrimiento la calentó por dentro, un pequeño fuego contra la soledad. Pero la paz del día era a menudo destrozada por los demonios de la noche. Una noche, un grito ahogado la despertó de su sueño. No era un grito de dolor físico, sino de una agonía del alma. Corrió a la habitación principal y encontró a Tahán debatiéndose en el catre, con las manos crispadas y el rostro contorsionado por un terror invisible, susurrando nombres y súplicas en su propia lengua. Elena se quedó paralizada, testigo de una vulnerabilidad que él nunca mostraba bajo el sol. No se atrevió a despertarlo, temiendo la reacción del guerrero atrapado en su pesadilla. En su lugar, simplemente se sentó en su silla, una vigilia silenciosa, hasta que los temblores cesaron
y su respiración se calmó. En ese momento, comprendió una verdad profunda. El coronel Vargas le había puesto una bala en el hombro, pero habían sido otros, en otro día terrible, los que habían acribillado su alma. La prueba más grande de su creciente vínculo llegó una tarde, cuando la estación seca comenzaba a apretar la tierra. Durante varios días, Elena había observado a Taján trabajar pacientemente en algo, entrelazando hierbas largas y flexibles con ramas delgadas de sauce del arroyo. Ella no sabía qué era, hasta que él se lo presentó, sosteniéndolo con ambas manos. Era una cuna, un nido tejido con la sabiduría de generaciones, simple pero increíblemente fuerte y hermoso. Con gestos y las pocas palabras que compartían, le explicó que era para el bebé, para mantenerlo seguro y cerca. Elena se quedó sin palabras, con la garganta apretada por la emoción. Este hombre, este enemigo al que había salvado, no solo estaba compartiendo su comida y su trabajo, estaba invirtiendo en su futuro, en el futuro de su hijo. Las lágrimas que no había derramado en meses le quemaban los ojos. En ese momento, sintió la necesidad de derribar el último muro entre ellos, de compartir su propia pérdida para honrar su regalo. Conmovida por el regalo, Elena decide compartir más sobre su esposo. Saca una vieja caja de madera, dentro de la cual guarda sus recuerdos, el santuario de su vida pasada. «Ricardo», dijo en voz baja, abriendo la tapa. El olor a madera vieja y a recuerdos llenó el aire. Le mostró una fotografía descolorida, una cinta de seda, y entonces, cuando levanta una insignia de caballería de plata deslustrada, la mirada de Taján se congela de repente. La calidez que había comenzado a crecer en sus ojos se extinguió, reemplazada por un hielo tan antiguo y duro como las montañas que los rodeaban. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. La verdad es como un cuchillo de doble filo. Puede cortar el vínculo más frágil y hacer que ambos sangren. El calor del momento, la ternura evocada por el regalo de la cuna, se evaporó como una gota de agua sobre una roca al mediodía. El rostro de Taján se había convertido en una máscara de granito, sus ojos fijos en la insignia de plata que brillaba en la palma de la mano de Elena. Ella, al principio, no comprendió. Su mente, todavía envuelta en la emoción del momento, tardó en registrar el cambio. «Era de Ricardo», dijo, su voz suave con el peso del recuerdo, ajena a la tormenta que se gestaba frente a ella. Era un buen hombre, Taján, un soldado valiente. Servía en la 7ª caballería. Acarició la insignia con el pulgar, un gesto lleno de un amor perdido. Estaba tan orgulloso de esto. Decía que representaba el orden y la civilización en estas tierras salvajes. Siguió hablando, pintando un retrato de su marido con palabras de anhelo y afecto, sin darse cuenta de que cada palabra era una gota de veneno para el hombre que la escuchaba. 7ª caballería, repitió Taján. La forma en que pronunció las palabras las convirtió en una maldición. Su voz era un susurro bajo y ronco, cargado de un dolor tan profundo que hizo que el aire de la habitación se volviera pesado y frío. Elena finalmente se calló. El repentino cambio en la atmósfera la alcanzó como una bofetada. Él levantó la vista, y sus ojos ya no eran los del hombre que había aprendido a conocer. El compañero silencioso, el protector, eran los ojos de un fantasma, atormentado por un infierno que ella no podía imaginar. «Los conozco», dijo en su español entrecortado, pero cada sílaba era tan afilada como un trozo de vidrio. «Conozco esa insignia. El sol brilla en la plata, antes del fuego», comenzó a hablar. Y las palabras brotaron de él, no como una historia, sino como el veneno de una herida vieja que finalmente se abría. Habló de un día, no muy diferente a ese, en un pequeño campamento a la sombra de las montañas. Un día de paz. Habló de su esposa, Sonsia Ray, que significa estrella de la mañana. Habló de su hijo, un niño pequeño de 4 años, que jugaba con un caballo de madera tallada. «Le gustaban los caballos de los soldados», dijo Taján, y su voz se quebró por primera y única vez. Hasta ese día, describió a los soldados que aparecieron en el horizonte, sus uniformes azules como un mal presagio contra el cielo pálido. Describió cómo la insignia de plata, el mismo diseño que Elena sostenía, brillaba en sus sombreros bajo el sol antes de que comenzaran los disparos.
No contó los detalles de la masacre. No necesitaba hacerlo. El vacío en sus ojos lo contaba todo. El fuego, los gritos, la imagen de su esposa y su hijo caídos junto a un caballo de madera destrozado. Las palabras de Tahan no eran solo palabras. Eran piedras que rompían el frágil cristal del pasado de Elena. Su mente se tambaleó, tratando de negar, de encontrar un error, una coincidencia imposible. Miró el rostro atormentado de Tahan, luego la insignia de plata en su mano. El objeto, antes un tesoro sagrado, ahora se sentía como un carbón ardiente. Se había transformado de un recuerdo de amor en un emblema de una brutalidad inimaginable. La ironía de la situación la aplastó con una fuerza física, dejándola sin aliento. Había salvado al hombre que el fantasma de su marido habría matado. Le había abierto su casa, su corazón, al superviviente de la misma violencia que su buen hombre había ayudado a perpetrar. Elena retrocedió, tropezando con una de las patas de la silla. La caja de recuerdos cayó de su regazo, esparciendo su contenido por el suelo de tierra. Pero ella no lo notó. Ya no veía a Tahan, el hombre que le había regalado una cuna, que la había hecho sonreír. En su lugar, veía un abismo, un cañón de sangre y dolor que los separaba, tan vasto e infranqueable como el propio desierto. «Vete», susurró ella, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas que finalmente se derramaron, calientes y amargas. «Antes de que amanezca, vete». En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache amarrado a una cerca. En este video veremos cómo esa mujer salva a un apache herido y qué pasará con sus vidas después. La noche fue una tortura, un abismo de silencio denso y acusador que se extendía por la pequeña cabaña. Ninguno de los dos durmió. Elena yacía rígida en su catre, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón asustado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del rostro de Tahan al contar su historia, una máscara de dolor tan profundo que le quemaba el alma. Y luego, esa imagen se mezclaba con la de su marido, Ricardo, sonriendo, orgulloso con su uniforme. ¿Cómo podían coexistir ambas verdades? ¿Cómo podía el buen hombre que ella amaba haber sido parte de una brutalidad tan indescriptible? Se sentía traicionada, no por Tahan, sino por la simplicidad de su propio pasado, por un mundo que ahora se revelaba infinitamente más complejo y cruel. El bebé se movió dentro de ella, un suave recordatorio de vida, y las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus sienes. Este niño era todo lo que le quedaba de Ricardo, y sin embargo, ahora se sentía ligada de una manera terrible y profunda al hombre que su marido habría considerado su enemigo mortal. La idea de que se fuera, de que la dejara sola de nuevo, era a la vez un alivio insoportable y un terror absoluto. Al otro lado de la habitación, Tahan permanecía sentado contra la pared, una silueta inmóvil en la penumbra. Él tampoco encontró descanso. Los fantasmas que ella había resucitado bailaban ante sus ojos. El humo, el fuego, el rostro de su esposa, la risa de su hijo convertida en un eco silencioso. Pero por primera vez, el dolor no estaba solo. Estaba mezclado con una nueva y amarga tristeza, una pena por la mujer que dormía a pocos metros de él. Él había visto cómo la verdad la había destrozado, cómo había envenenado sus preciosos recuerdos. Comprendió su orden de que se marchara. Era justo, era el precio de la verdad. Miró sus propias manos en la oscuridad. Eran manos que habían quitado vidas, que habían vengado a los suyos, pero también eran las manos que habían tejido una cuna, que habían reparado una valla. En la quietud de esa noche terrible, se dio cuenta de que ya no estaba seguro de a qué mundo pertenecían. El amanecer llegó no como una promesa, sino como una sentencia. El cielo se tiñó de un gris desolador que se filtró por la ventana, despojando a la cabaña de cualquier calidez. Fiel a su palabra, Tahan se levantó con los primeros rayos de luz. Se movió con una dignidad silenciosa y deliberada, sin hacer ningún intento de suplicar o razonar. Aceptó su juicio, recogió las pocas pertenencias que tenía, su cinturón de cuchillos vacío y un pequeño amuleto de plumas que había logrado conservar. Su mirada se posó en la cuna que había dejado en el suelo. Se acercó a ella, la levantó y con una delicadeza que contradecía su apariencia de guerrero, la colocó junto al catre de Elena.
Ella lo observó, conteniendo la respiración. El gesto fue devastador. No era una súplica, sino un adiós. Un monumento silencioso a la frágil paz que habían construido y que ahora yacía en ruinas. Por un instante, las palabras «no te vayas» lucharon por salir de su garganta, pero el peso de la lealtad a su marido muerto, el peso de la sangre derramada, las ahogó. Vio cómo él se dirigía a la puerta, su espalda ancha y recta, y no dijo nada. Tahan salió al aire frío de la mañana. El mundo se sentía diferente. El aire no olía a limpio, olía a peligro. Por puro instinto de supervivencia, en lugar de marcharse directamente, subió a un pequeño promontorio rocoso que dominaba el terreno. No era para mirar atrás, sino para leer la tierra antes de viajar, un hábito grabado a fuego en su alma. Sus ojos entrenados recorrieron el paisaje con una intensidad metódica. Sintió una quietud antinatural. El viento susurraba, pero los animales callaban, y entonces lo vio. No fue un movimiento, sino una ausencia de él. Una bandada de codornices, que normalmente se alimentaba en la llanura, salió volando de un matorral en una explosión de pánico que delataba a un depredador. Sus ojos siguieron la dirección de la perturbación. Esperó, inmóvil como la roca bajo sus pies, y allí, a lo lejos, vio el destello, fugaz y agudo. No era la luz del sol sobre una roca mojada, era el reflejo metálico del cañón de un rifle. Un minuto después, vio otro, más al oeste. Estaban flanqueando el rancho. Exploradores, comprendió al instante. Vargas lo había encontrado. La libertad estaba a un sprint de distancia, hacia las montañas que conocía como la palma de su mano. Podía desaparecer en ellas y no ser encontrado jamás. Podía salvarse, pero detrás de él, en esa cabaña, estaba la mujer que le había salvado la vida. La mujer que llevaba en su vientre el futuro que a él le habían robado. La imagen de ella, sola y embarazada, enfrentándose a los hombres de Vargas, apareció en su mente. La elección no duró ni un latido. Ya no era solo un guerrero que buscaba venganza, se había convertido en un protector. Sin dudarlo un segundo, saltó de las rocas y corrió de vuelta a la cabaña. Irrumpió por la puerta justo cuando Elena se había levantado. El estruendo la sobresaltó, y ella dio un grito ahogado. Su rostro ya no era el del hombre resignado que se marchaba, sino el del guerrero en alerta máxima, con los ojos ardiendo de urgencia. «Vienen», gritó, la palabra cargada de una urgencia mortal. Elena se quedó helada, el cerebro luchando por procesar el repentino cambio. ¿Era una trampa? ¿Una artimaña para quedarse? Por un instante la duda y el dolor lucharon en su interior. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo, confiar en el hombre cuyo pasado estaba entrelazado con la muerte de su marido, o enfrentarse sola a la amenaza que se aproximaba. Antes de que Elena pudiera responder, un sonido bajo y distante llegó a sus oídos, un retumbar que crecía rápidamente, el trueno inconfundible de cascos de caballos galopando sobre la tierra dura. Las siluetas de los jinetes aparecieron en la ladera de la colina, oscuras y amenazadoras contra el cielo gris, cabalgando directamente hacia la granja. Tahan cerró la puerta de un golpe y echó el cerrojo. El sonido seco de la madera encajando resonó en el silencio, un punto final a cualquier posibilidad de huida. Estaban atrapados. En una casa sitiada, se libraban dos batallas, una contra los hombres de fuera y otra contra la vida que luchaba por nacer dentro. El eco del cerrojo al encajar apenas se había desvanecido cuando el primer disparo rompió el aire. La bala atravesó la vieja madera de la ventana, esparciendo astillas que volaron como insectos enfurecidos por la habitación. Elena ahogó un grito y se dejó caer al suelo, cubriendo instintivamente su vientre. El asedio había comenzado. Tahan se movió con una fluidez letal, una economía de movimiento nacida de una vida de combate. «Aléjate de la ventana», le ordenó. Su voz era un gruñido bajo y autoritario. Sin esperar respuesta, empujó la pesada mesa de roble contra la puerta, creando una barricada improvisada. Sus ojos, oscuros y concentrados, recorrían la pequeña cabaña, evaluando cada sombra, cada ángulo, convirtiendo su hogar en un campo de batalla. Encontró el viejo rifle de caza de Ricardo colgado sobre la chimenea y lo descolgó. Comprobó la munición, una caja con poco más de 20 balas. 20 balas contra un pelotón. Una sonrisa sombría y sin alegría torció sus labios.
El primer disparo de Tahan desde el interior de la cabaña fue preciso y deliberado. Un grito de dolor desde el exterior confirmó su acierto. Una lluvia de balas respondió, golpeando las paredes de adobe y haciendo que el polvo lloviera desde el techo. Tahan se movía entre la ventana y las pequeñas grietas de las paredes. Un fantasma que aparecía, disparaba y desaparecía, haciendo que su única arma sonara como si fueran tres. Luchaba con una calma escalofriante, no con la furia ciega de la venganza, sino con la fría precisión de un protector que defiende su territorio. Fue en medio de una de estas descargas cuando la primera contracción verdadera golpeó a Elena. Fue una ola de dolor tan intensa y profunda que le robó el aliento, obligándola a arquear la espalda contra el suelo de tierra. Un gemido escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. Tahan se giró hacia ella por una fracción de segundo, su concentración dividida entre la amenaza exterior y la crisis interior. Ese instante de distracción casi le cuesta la vida. Una bala atravesó el marco de la ventana justo donde su cabeza había estado, llenando el aire con el olor a madera quemada. Al ver esto, una furia protectora surgió en Elena, eclipsando su propio dolor y miedo. Esto no era solo la batalla de Tahan, era la suya. Su hijo no iba a nacer en un mundo donde los hombres como Vargas ganaban. Ricardo me enseñó a cargar, susurró con voz entrecortada por el dolor. Arrastrándose por el suelo, llegó hasta la caja de municiones. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a recargar el segundo rifle, uno más pequeño que apenas se usaba. La siguiente hora se convirtió en una danza macabra y desesperada. Una contracción la paralizaba, y en cuanto el dolor amainaba, volvía a su tarea. Tahan disparaba, le pasaba el rifle vacío, y ella le devolvía el otro, ya cargado. Sus manos se rozaban, sus miradas se cruzaban en un entendimiento que trascendía el pasado, la traición y el dolor. Eran dos personas luchando por un futuro encarnado en la vida que se abría paso dolorosamente en el vientre de Elena. Las contracciones se convirtieron en un reloj terrible, marcando el tiempo que se les agotaba. Afuera, el coronel Vargas maldecía. Había perdido a 3 de sus hombres por culpa de un solo salvaje atrincherado en una choza de barro. Su paciencia se había agotado. Fuego, rugió, su voz resonando por encima del estruendo de los disparos. Quemen la casa. Quiero a ese indio, vivo o ahumado. Elena vio la primera flecha incendiaria trazar un arco mortal en el cielo y clavarse en el techo de paja seca. Al principio, fue solo una pequeña voluta de humo, pero pronto fue seguida por otra flecha, y otra. El techo, reseco por meses de sol implacable, prendió con una rapidez aterradora. Un crujido siniestro resonó sobre sus cabezas, y el olor a heno quemado y madera vieja comenzó a llenar la cabaña. El calor se volvió opresivo, y el humo espeso empezó a filtrarse por las grietas, haciendo que sus ojos lloraran y su garganta ardiera. El fuego se extendió con una furia hambrienta. Las llamas anaranjadas comenzaron a lamer las vigas de madera, y una lluvia de brasas cayó a su alrededor. Tahan sabía que el techo no tardaría en derrumbarse. Estaban atrapados en una trampa mortal. Fue entonces cuando Elena gritó, un sonido desgarrador que no era de miedo, sino de una fuerza primordial e imparable. Otra contracción, la más fuerte hasta ahora, la sacudió hasta los cimientos. «¡Ya viene!», gritó, una mezcla de terror y asombro en su voz. Atrapada entre el fuego y las balas, con el bebé a punto de nacer, Elena miró a Tahan, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? El mundo de Elena se había reducido a 3 cosas: el rugido del fuego que devoraba su hogar, el dolor agudo que la partía en 2, y la mano firme de Tahan en su brazo, su ancla en el caos. El calor era una bestia viva, que respiraba sobre ellos, robándoles el aire y chamuscando su piel. Una viga en llamas se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas mortales que danzaron a su alrededor. El pánico, frío y afilado, amenazó con paralizar a Elena, pero el dolor de otra contracción la devolvió a la terrible realidad. No había escapatoria. «¡Aquí!», gritó Tahan por encima del estruendo, su voz llena de una urgencia desesperada. Sus ojos habían estado recorriendo la habitación, no con el pánico de un hombre atrapado, sino con la evaluación calculada de un guerrero. Golpeó con el talón,
una sección del suelo de madera que siempre había sonado hueca. La madera vieja, reseca por años de sol, se dio con un crujido de protesta. Debajo, se abrió un agujero oscuro que olía a tierra húmeda y raíces, el pequeño sótano donde Elena guardaba las pocas conservas que tenía. Ahora, insistió, tirando suavemente de ella, sin tiempo para dudar. Elena se dejó guiar por él hacia la oscuridad fresca y protectora del sótano, mientras el infierno ardía sobre ellos. Tahan la siguió, cerrando la trampilla justo cuando una sección del techo se venía abajo con un estruendo que hizo temblar la tierra. Por un momento, estuvieron envueltos en una oscuridad casi total, solo con el sonido amortiguado del fuego y sus propias respiraciones agitadas. Al otro lado del pequeño espacio, una débil línea de luz se filtraba por una portilla exterior, una salida de emergencia casi oculta por la maleza. Era su única oportunidad. Tahan empujó la portilla con el hombro. La madera protestó, pero finalmente cedió. El humo denso se arremolinó a su alrededor, una cortina providencial que ocultó su huida. Ayudó a Elena a salir y la guió, medio corriendo, medio arrastrándola, hacia un pequeño arroyo seco bordeado de rocas a unos 50 metros de la casa en llamas. La dejó allí, oculta a la vista. «No te muevas», le dijo. Su voz era una mezcla de orden y súplica. Sus ojos se encontraron por un segundo, un universo de miedo y determinación pasando entre ellos. Ella asintió, con los dientes apretados contra otra ola de dolor. Elena vio cómo él se alejaba, una silueta recortada contra el resplandor anaranjado de su vida ardiendo. Afuera, el coronel Vargas gritaba de rabia al ver que su presa había escapado de la trampa de fuego. Vio a Tahan emerger del humo, no huyendo, sino caminando hacia él, con el cuchillo en la mano, su rostro una máscara de furia tranquila. Cegado por la rabia y la humillación, Vargas desmontó de un salto. «A mí, perro», rugió, desenvainando su propio cuchillo de combate, un arma pesada y cruel. «Terminaremos esto como hombres». Con un gesto, ordenó a sus hombres restantes que se mantuvieran al margen. Quería este trofeo para él solo. Lo que siguió fue una danza de violencia brutal. No fue una lucha elegante, sino un choque de furia y voluntad de supervivencia. Vargas era más corpulento, y su fuerza era la de un toro que embestía con golpes salvajes y potentes. Pero Tahan se movía con la agilidad fluida de un depredador del desierto, esquivando, desviando, conservando su energía. El aire se llenó del sonido metálico de las hojas chocando, de gruñidos de esfuerzo y maldiciones ahogadas. Se movían en un círculo mortal, sus sombras alargadas y danzantes a la luz del fuego. Tahan, ya cansado por el asedio, luchaba a la defensiva, hasta que Vargas, en un descuido, logró hacerle un corte profundo en el costado. El dolor agudo y ardiente le robó el aliento a Tahan, y por un instante tropezó. Vargas sonrió, un gesto cruel en su rostro cubierto de hollín, y se preparó para el golpe final. Pero el dolor encendió algo en Tahan. Ya no luchaba solo por su vida o por la venganza de un pasado perdido. La imagen de Elena, con el rostro contraído por el dolor, apareció en su mente. Luchaba por la mujer que se retorcía de dolor en el arroyo, por la promesa de futuro que llevaba en su vientre. Con un grito que era a la vez de dolor y de guerra, se lanzó hacia adelante, usando el propio impulso de Vargas en su contra. El enfrentamiento fue rápido, confuso y mortal. Cuando terminó, el coronel Vargas yacía inmóvil en el polvo, su propia arma silenciando para siempre su crueldad. Los soldados restantes, al ver a su líder caído, vacilaron, y luego, uno a uno, se dieron la vuelta y huyeron hacia el horizonte, tragados por el desierto. Tahan se quedó de pie por un momento, tambaleándose, con el aliento agitado, la sangre de su nueva herida manando entre sus dedos. Luego, ignorando el dolor punzante, se volvió y corrió, cojeando, hacia el arroyo. La encontró en el clímax de su propia batalla, una mucho más antigua y fundamental que la suya. Estaba de espaldas, con el rostro pálido y cubierto de sudor, sus manos aferradas a las raíces de un arbusto con una fuerza sobrehumana. El mundo exterior, con su violencia y su fuego, había desaparecido para ella. Solo existía esa fuerza abrumadora y primordial que la empujaba hacia el umbral de la vida y la muerte. Tahan se arrodilló a su lado, olvidando su propia herida,
sintiéndose a la vez poderoso e inútil. No sabía qué hacer, qué decir. Solo sabía que tenía que estar allí. Tomó su mano, una mano que ya no era la de un extraño, sino la de su compañera. Se inclinó y le susurró al oído palabras en su lengua chiricahua, no instrucciones, sino sonidos suaves y rítmicos, el antiguo canto de su pueblo para dar la bienvenida a una nueva vida, una oración a la tierra para que recibiera a un nuevo espíritu. En un último esfuerzo que pareció arrancar el alma de su cuerpo, Elena gritó, un sonido que no fue de este mundo, un sonido de creación, de desgarro y de triunfo. Y entonces, el silencio, un silencio profundo y sobrecogedor, solo roto por el crepitar lejano del fuego. Y un instante después, otro sonido, un llanto, agudo, fuerte y milagrosamente lleno de vida. El primer llanto del bebé resonó justo cuando los primeros rayos de sol de la tarde se abrían paso a través del humo. Tahan miró a Elena, que acunaba contra su pecho al recién nacido, un pequeño ser cubierto y arrugado, perfecto y vulnerable. Y por primera vez en años, los ojos del guerrero, que solo habían conocido el odio y la pérdida, se llenaron de lágrimas de asombro. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Una familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes, a veces sobre las cenizas de todo lo que una vez conociste. Pasaron varios días, marcados por el ritmo suave de una nueva vida. El mundo violento de los hombres, con sus rifles y su odio, se había retirado, dejando tras de sí solo el silencio del desierto y las ruinas ennegrecidas de la cabaña de adobe. Tahan había construido un refugio temporal en el mismo arroyo rocoso que los había protegido, una estructura simple de ramas y mantas que los resguardaba del sol durante el día y del frío durante la noche. La vida encontró un nuevo ritmo. Elena pasaba las horas cuidando a su hijo, un niño pequeño y saludable al que no podía dejar de mirar. Su corazón, que había estado cerrado por el dolor durante tanto tiempo, se había abierto de nuevo, inundado por un amor tan feroz y abrumador que eclipsaba todo lo demás. La herida en su alma, la traición del pasado, no había desaparecido, pero había sido cauterizada por el milagro que sostenía en sus brazos. Tahan se convirtió en su guardián silencioso. Se ocupaba de su propia herida, que sanaba lentamente, y cada día se aventuraba a cazar, regresando con comida para ellos. Se sentaba durante horas, observando a Elena y al bebé, y en su rostro, antes una máscara de dureza, ahora había una expresión de asombro y una ternura que ella nunca había creído posible. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni hostil, era un espacio de paz, lleno de la comprensión que nace de haber sobrevivido juntos al infierno. Una mañana, mientras el sol teñía de rosa las cumbres de la Sierra Madre, Tahan se acercó a Elena mientras ella amamantaba al bebé. Se sentó frente a ellos y esperó. Cuando el niño terminó y se durmió en los brazos de su madre, Tahan extendió los suyos. «Permíteme», dijo en voz baja. Elena, sin dudarlo, le entregó a su hijo. Tahan acunó al bebé con una reverencia inesperada. Sus manos grandes y callosas, que habían empuñado armas y acabado con vidas, ahora eran increíblemente suaves. Miró el rostro diminuto del niño y comenzó a hablar en su lengua chiricahua, un murmullo suave y rítmico, que era a la vez una canción de cuna y una bendición. Luego, miró a Elena. «En mi pueblo», dijo, cambiando al español, «un nombre es un camino. Es un rezo para el espíritu. Trae fuerza». Se quedó en silencio por un momento, mirando al bebé. «Su nombre será Itza». «Itza», repitió Elena, probando el sonido en sus labios. «¿Qué significa?» «Significa amanecer, porque él es el primer rayo de luz después de una noche muy larga y oscura». Tahan levantó la vista hacia ella, sus ojos serios y profundos. «Seré su padre, Elena. Si me lo permites, le enseñaré los caminos de la tierra. Lo protegeré con mi vida». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. La memoria de Ricardo siempre sería parte de ella, pero el futuro estaba aquí, frente a ella. «Ya lo eres, Tahan», susurró. «Ya lo eres». En ese momento, el último fantasma del pasado fue enterrado. Unas semanas después,
Cuando Elena estuvo más fuerte y el pequeño Itzá comenzó a observar el mundo con ojos curiosos, se pararon juntos frente a los restos de la cabaña. Era una cicatriz en la tierra, un recordatorio de todo lo que habían perdido. Elena sintió una punzada de tristeza por el hogar que había compartido con Ricardo. Tahan tomó su mano. «No podemos reconstruir el pasado», dijo suavemente, como si leyera sus pensamientos, «pero podemos construir un futuro». La guió lejos de las ruinas, a un pequeño claro a la sombra de unos álamos, un lugar con una vista más amplia de las montañas. Allí, él ya había comenzado a trabajar. Había cortado postes jóvenes y flexibles y los había apilado. Tomó uno y le mostró cómo doblarlo en un arco, hincando los extremos en la tierra. «Esto», dijo, «es un wickiup. Es el hogar de mi gente. Es fuerte como las montañas y cede con el viento. No se quema fácilmente». Elena observó, con Itzá dormido en un portabebés que Tahan le había hecho. Vio cómo él comenzaba a levantar la estructura de su nuevo hogar. No una fortaleza de adobe para mantener el mundo fuera, sino una estructura redonda y abierta, en armonía con la tierra. No era la casa de ella, ni la casa de él. Era la casa de ellos. Cuando él se detuvo para buscar una tira de cuero, ella dio un paso adelante, la recogió y se la entregó. Sus dedos se rozaron. Él le sonrió, una sonrisa genuina y completa que iluminó todo su rostro. Y bajo el cielo infinito de la Sierra Madre, en medio del desierto que les había quitado tanto y a la vez se lo había dado todo, comenzaron a construir su hogar juntos. La historia de Elena y Tahan nos recuerda que los desiertos más áridos no son los de arena y piedra, sino los que a veces existen entre dos corazones, marcados por el prejuicio y el dolor. Su viaje, desde la desconfianza hasta la creación de una familia en las cenizas de su antiguo mundo, es un poderoso testimonio de cómo un solo acto de compasión puede cambiar el curso de un destino que parecía escrito con odio. Nos enseña una verdad profunda y universal, como el agua que encuentra su camino a través de la roca más dura. La bondad siempre encuentra la manera de llegar a un alma sedienta. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Si ha tocado tu corazón, es porque reconocemos en ella nuestra propia capacidad para sanar y ser sanados. El viaje emocional no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y para que nunca te falten relatos que alimenten el alma, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad porque al final, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de construir un refugio en el desierto de otro, demostrando que el verdadero hogar no está hecho de adobe o madera, sino de los hilos del coraje y la compasión.